Vamos a meternos en otro tema que es mucho más global. Putin hizo una amenaza muy fuerte. Promete tener listos los misiles nucleares Satán II para que Occidente y Estados Unidos reflexione dos veces acerca de lo que quiere decir. Es decir, amenaza nuclear nuevamente de Putin. Para hablar de los alcances de este anuncio, de esta amenaza, está Fabián Calle, que es analista internacional. Fabián, gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Qué es los Satán II? Es una nueva generación de misiles intercontinentales. Básicamente los países nucleares se manejan lo que se llama la tríada. Misiles balísticos, que son misiles que están basados en tierras, usualmente en búnker o en silos, como se llaman, que tienen un alcance de 10.000, 11.000. En este caso, del Sarmat, como le dicen los rusos, o Satán, como le dice la OTAN, de 17.000 kilómetros de alcance, con una precisión de 100, 200 metros. O sea, 17.000 kilómetros de alcance. 17.000 kilómetros de alcance. Tiene un error cada una de sus 10 a 12 ojivas nucleares, porque el misil se abre en el espacio y caen 10 a 12 ojivas nucleares. Cada ojiva nuclear son unas 50, 60, 70 Hiroshimas. O sea, cada Satán o cada Sarmat lleva 800 bombas de Hiroshima, el equivalente en explosivos. Y pueden caer en 10, 12 blancos diferentes. Usualmente los misiles intercontinentales se usan para atacar los silos de los misiles intercontinentales de los otros países. Y después las ciudades, pero primero destruir los silos. Después la otra componente son los misiles lanzados de submarinos y por último lanzados de aviones. Lo que hace el Sarmat, que ya está operativo, así que ya de hace varios años, están construyendo más modelos, es un upgrade, una mejora de los misiles, por ejemplo, la última generación de misiles que desarrolló la Unión Soviética en los 80, bueno, ahora son reemplazados por estos misiles. Es parte de la amenaza semanal de ataque nuclear que hace Rusia desde febrero del año pasado, ¿no? Déjame la pregunta ingenua. ¿Cómo sabemos que tienen tanta precisión? ¿Ya fueron probados? Son probados, obviamente, se lanzan. Ningún misil es cargado con armamento nuclear si antes no hace pruebas con lo que llama cabezas bobas o cabezas sin poder explosivo, que permite que ese vector que entra de la atmósfera a 20.000, 25.000 kilómetros por hora, pega en el blanco asignado. Bien, sumamos a Carolina Moroso, que está en Ucrania, allí es más de las 12 de la noche, con lo cual ya es el nuevo día y es el día en donde se cumple un año de la invasión de Putin a Ucrania. Hola, Caro, te escuchamos. Hola, buenas noches para ustedes, buenas noches para todo el equipo y para Fabián. Nosotros estamos ya entrada la noche, 1:20 de la madrugada, aquí en Kharkiv, por supuesto una ciudad clave, seguramente Fabián podrá contarles más, pero es una ciudad cercana a la frontera con Rusia, una ciudad que ha sufrido asedios desde el día 1 y estamos sin dudas ante una noche histórica, ¿no? El 24 de febrero de 2022 se escribía una de las páginas más oscuras en la historia contemporánea y estamos hablando todavía de una guerra, en escenario de guerra prolongada, de un pueblo ucraniano que tiene localidades enteras diezmadas. Mirá, Diego, nosotros hoy pudimos recorrer lo que se conoce aquí como la Ruta de la Liberación o el Corredor de la Liberación, los pueblos que fueron ocupados por Rusia durante meses aquí en la región de Kharkiv, pueblos como Izium, ocupado hasta principios de septiembre, liberado luego por las tropas ucranianas. Y déjame decirte que la devastación allí es total, absoluta. Escuelas que han sido atacadas, una policlínica, el propio municipio, los edificios residenciales, absolutamente todo diezmado, y a esto se suma además hallazgos siniestros en los que por supuesto se investigan presuntos crímenes de guerra. En el caso de Izium, el hallazgo de fosas comunes con cientos de víctimas, entre ellos civiles, muchos de ellos han sido identificados, otros todavía no, y en esas tareas también están. Pensamos en lo indecible del trauma para el pueblo ucraniano y para estos lugares donde todavía hay mucha gente que en medio de lo imposible y en medio de la devastación insiste en seguir viviendo allí, en seguir aferrándose a su tierra, aún cuando en una noche como esta están bajo amenaza. Caro, compartiste en redes algo muy impactante
y es que visitaste alguna escuela en donde el protocolo es que los chicos no les piden que no lloren. ¿Puedes explicarlo? Sí, esa fue una escuela en Bucha. De hecho, esa escuela fue utilizada durante la ocupación de Bucha como un lugar, una base por parte de las tropas rusas. Recuerdan ustedes que Bucha realmente fue un lugar donde se cometieron atrocidades que dieron la vuelta al mundo. Bucha se convirtió en titular para los medios del mundo justamente por los hallazgos también, al igual que en Izum, el pueblo donde estuvimos hoy, de fosas comunes, de crímenes de guerra, bueno, atrocidades perpetradas allí. En esta escuela la maestra nos contaba que, bueno, parte de lo que tienen que enseñarles a los niños es cómo actuar cuando, por ejemplo, escuchan las sirenas antiaéreas, algo que, por ejemplo, en el día de hoy nosotros hemos escuchado reiteradas veces, y uno de los pedidos es que no entren en pánico, que no lloren, que no se empujen, que no corran, explicarles a los niños lo imposible. Alguien está queriendo atacar tu tierra, tu ciudad, tu lugar, y hay que ponerse a resguardo. Y a esto te voy a sumar un dato de la organización Save the Children, Diego, y este dato es escalofriante. En promedio, los niños ucranianos en el último año han pasado más de 900 horas en los refugios bajo tierra. En promedio, por supuesto, te imaginarás que en una ciudad como Kharkiv, la que estamos ahora, asediada constantemente, bueno, este número puede ser mayor, y en otra ciudad, ¿no?, como Lviv o ciudades del oeste, Rivne, este número es menor, pero en promedio esa es la cantidad de horas según el relevamiento de esta organización. Todo es estremecedor, porque detrás de los números hay personas, detrás de todo esto que estamos contando hay traumas, hay vidas que deben continuar y que parecen como suspendidas. Hoy veía, a veces Ucrania se cuenta en los detalles o se cuenta de a retazos, ¿no?, a gente merodeando edificios destruidos o yendo al único comercio abierto, porque los demás están destruidos en Izum, con las bolsas, y uno pensaba, ¿a dónde van? Van a ninguna parte, porque aquí todo está destruido, ¿no? Y es en esas miradas a veces casi espectrales que te das cuenta de la dimensión del trauma, ¿no? A veces las lágrimas más dolorosas son las que nunca salen, ¿no? Y muchas veces hasta incluso les cuesta quebrarse ante lo que les está pasando, primero porque les sigue pasando y porque tienen que resistir, y en segundo lugar porque el trauma es tan grande que es casi incomprensible para cualquier persona, ¿no? No estamos hechos para estar agazapados y para aceptar la idea de que alguien quiera arrasarnos, ¿no? Caro, te agradecemos muchísimo este contacto y volveremos a entrar justamente en comunicación con vos próximamente. Gracias. Gracias, Diego. Por supuesto, felicitamos a todo el equipo también por la cobertura, a todo el equipo, la producción y técnica. Fabián, quiero volver a la amenaza nuclear. Vos dejaste una frase en tu anterior entrada que es la amenaza semanal de Putin. ¿Qué quiere decir? ¿Que no le crees demasiado a la amenaza nuclear? No, hay dos datos. Primero, que nunca en la historia que al menos dos potencias tuvieron armamento nuclear, que es en el 49, cuando la Unión Soviética se suma a la capacidad nuclear de ataque y Estados Unidos ya no está sola. La referencia a la amenaza nuclear fueron situaciones muy, muy limitadas en el tiempo. La crisis de Berlín en la década de los 50, después la crisis de los misiles de Cuba en el 62, la guerra árabe-israelí, cuando Israel era apoyado por Estados Unidos y Egipto por la Unión Soviética en el 73, después al principio del gobierno de Reagan, principio de los 80, cuando la cosa se puso muy caliente, pero lo que vivimos, llevamos 70 amenazas por parte de la Unión Soviética, de Rusia, de uso de armamento nuclear, jamás se vivió. Ahora, acá se aplica lo del pastorcito mentiroso, digamos, claro. Hay que tener cuidado. Y de hecho, claramente los que seguimos los estudios estratégicos, consideramos que en el caso que Rusia sienta que pierde la guerra, perder la guerra quiere decir que colapsa lo que controla hoy de Ucrania, especialmente lo que conquistó en el 2014, que es parte del Donbass y Crimea, puede llegar a optar por el uso de armamento táctico. El tema es que ahí se abre un escenario desconocido, que es el uso
operativo del armamento nuclear en un mundo donde hay más de una sola potencia. Porque cuando ya se usó en el 45 se usó, pero había un solo país que lo tenía. ¿En qué estudios Era de una tan sola angustiantes para todos te basás para decir que acorralado frente a una derrota, Rusia optaría por, vos fuiste sutil, armamento estratégico, es armamento nuclear, en este caso nos referimos? Cualquier gran importante... Hay una explosión de seminarios en Estados Unidos, en Europa, en todos los países que siguen, en los países de la OTAN, ex comandantes de la OTAN, ex ministros de Defensa, ven no lo más probable, pero ven la posibilidad de que el caso, de hecho lo repitió hoy Medvedev, en la mano derecha de Putin, dijo, no podemos perder esta guerra porque se desintegra Rusia. Y antes de desintegrar Rusia vamos a usar armamento nuclear. Bien, ya vemos que el escenario es complicado. ¿Cuál sería, Osvaldo, por favor? ¿Cómo está el frente interno ruso? ¿Qué apoyo tiene Putin dentro de Rusia hoy? No hay encuestas serias en Rusia, todo lo maneja, pero hay algunas encuestas que Occidente utiliza, algunas formas indirectas de medir, y estamos hablando de entre el 70 y el 75% de la población todavía apoya la guerra. No hay mucha información, la gente no tiene acceso a la información, pero los cadáveres y los heridos van llegando a la familia. Cuando vos tenés 150.000 muertos, y entre muertos y heridos, en toda ciudad, en todo barrio, hay alguna viuda, falta alguien, y todo indica que este año las cifras van a ser iguales o superiores, ¿no? Por lo tanto, eso va a empezar a filtrar el paraguas de silencio que hay sobre la prensa, sobre la sociedad rusa. La sociedad rusa es una sociedad patriótica y sufrida históricamente. Esto es un caso parecido, pero también la gente vota con los pies, ¿no? Se está yendo a la clase media. Claro. Los jóvenes con conocimiento, con capacidad de tema de ingeniería, de informática, están emigrando masivamente. Esto lo va a pagar Rusia en su productividad y en su desarrollo. Fabián, ¿y qué rol cumple China en este juego? Porque a la par de que vimos a Biden llegando a Ucrania y demás, vemos a China yendo al Kremlin, una visita de Xi Jinping preparándose a Rusia. ¿Qué rol está jugando? ¿El de contención para encontrar un límite o el de un apoyo explícito Primero que todo, Rusia y China se detestan históricamente, claro, digamos, ¿no? es difícil de China entender. todavía sabe que Rusia le sacó Siberia. Pero hoy están juntas porque enfrentan al poder americano. Y la guerra de Ucrania, China pensó que iba a ser un paseo, iba a ser una vergüenza para Occidente y se transformó en una vergüenza para su aliado. China ayuda en dos frentes. Uno, viene comprándole petróleo y gas con 40-50% de descuento en el precio a Rusia, ¿no? Y le consigue un mercado importante. Dos, venía siendo un importante proveedor de piezas para el sistema de defensa ruso, pero no de armas. Lo que está cambiando ahora es que China está empezando a entregar armamento y eso va a abrir un nuevo frente de conflicto entre Estados Unidos y China. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Me permiten?